Hola a todos, espero que estéis bien y con esta grabación quiero repasar el esqueleto y hacer un poco el punto de la situación. Entonces, el esqueleto se puede dividir en dos partes. El esqueleto axial, que incluye el cráneo, la caja torácica y la columna, es decir, todas las estructuras que se sitúan a lo largo del eje corporal, y el esqueleto apendicular, que incluye las extremidades inferiores y superiores, la cintura pélvica y la cintura escapular. Los huesos se pueden clasificar según su forma en huesos planos, que son huesos delgados con una gran superficie para la inserción de los músculos e incluyen escápulas, costillas, esternón y huesos del cráneo. Los huesos irregulares, que tienen forma compleja, como por ejemplo las vértebras y la mandíbula. Los huesos cortos, que tienen forma cúbica y su longitud y ancho son similares, como los huesos de la muñeca y del tobillo. Y los huesos largos, como el fémur, la tibia, el peroné, el húmero, el cúbito, el radio y las falanges. En adulto contamos con 206 huesos, 8 en el cráneo, 14 en la cara, 6 en el oído, un hueso hyoides, 26 en la columna vertebral, 25 en el tórax, 64 en los miembros superiores y 62 en los miembros inferiores. Aquí abajo he puesto dos términos, cóndilo y apófisis o proceso. He añadido también proceso como sinónimo de apófisis, que son dos términos que vamos a encontrar en el estudio de los huesos y se refieren el cóndilo a las prominencias redondeadas en las extremidades de un hueso que forman articulación encajando en el hueco correspondiente de otro hueso, y las apófisis o los procesos, que son partes salientes de un hueso por las que se articula el hueso con otro o en la que se inserta un músculo, ¿vale? El cráneo es una parte del esqueleto axial, protege el encéfalo. En su cara interna se une a membranas que estabilizan la posición del encéfalo. Externamente presenta zonas de inserción de músculos y junto a los huesos del cráneo y los huesos faciales alojan los órganos de los sentidos. Y el cráneo se articula con la columna vertebral para su movimiento a nivel de las primeras vértebras cervicales. Los huesos del cráneo son estos 8 huesos más 14 huesos de la cara que tenéis todos que tener ya apuntados. Y quiero aquí comentar brevemente los huesos del oído, que son 3 en cada oído, martillo, yunque, estribo, y que con su vibración permiten la audición. Las articulaciones de los huesos del cráneo son casi todas sin artrosis, es decir, articulaciones inmóviles unidas por cartílago o tejido fibroso, que se llaman también suturas. La excepción es la articulación temporomandibular, que une el hueso temporal con la mandíbula, que es la única articulación móvil de los huesos de la cabeza. Pasamos ahora a la columna vertebral. Como función tiene la de sostener el peso del cuerpo y de proteger la médula espinal. ¿Cuántas vértebras constituyen la columna vertebral? Entre 32 y 34. Aquí he corregido estos números porque en la versión precedente de los apuntes había errores. Entonces, las vértebras se dividen en vértebras cervicales, son 7, torácicas o dorsales 12, lumbares 5, no 12 como puse antes, luego 5 vértebras unidas en el sacro y entre 3 y 5 vértebras unidas en el coxis. En total son 26 huesos, ¿vale? 7 más 12 más 5 son 24 vértebras, un sacros, un coxis, 26 huesos. Tenemos 4 curvaturas, cervical, torácica, lumbar y sacral, que coinciden con las regiones de las vértebras. La curvatura torácica y sacral son convexas hacia atrás y se denominan curvaturas primarias porque aparecen en las fases tempranas del desarrollo embrionario. Aquí vemos la curvatura de un recién nacido, mientras que las curvaturas cervical y lumbar son cóncavas hacia atrás y se denominan curvaturas secundarias porque aparecen después en la etapa postnatal durante el desarrollo, estando asociadas a la postura bípeda. Muy bien, vamos aquí a mirar unos detalles de
una vértebra y de las vértebras articuladas. Aquí tenemos a una vértebra dorsal. Tenemos el cuerpo vertebral, tenemos el arco vertebral formado por los dos pedículos y la lámina, y tenemos las apófisis, que son la apófisis espinosa, esta central, las dos apófisis transversa, 1 y 2. Y luego las apófisis articulares, que aquí solo vemos las apófisis articulares superiores, porque es una vista superior. ¿Vale? Las apófisis articulares son las que permiten a las vértebras de articularse entre ellas, mientras que las apófisis espinosa y transversas permiten la inserción de la musculatura de la espalda. Aquí tenemos a las 5 vértebras lumbares articuladas y vemos cómo tenemos el cuerpo vertebral y los discos intervertebrales constituidos por cartílagos entre las diferentes vértebras. Tenemos las apófisis espinosas, estas centrales aquí hacia atrás, ¿vale? Tenemos las apófisis transversas, que son estas de aquí, ¿vale? Y luego vemos cómo las vértebras se unen aquí, en esta zona, a nivel de la apófisis articular superior y la apófisis articular inferior. Cuando se articulan las vértebras entre sí, se aprecia este agujero, que es el agujero intervertebral, que se forma solo básicamente cuando se unen las vértebras entre sí, y es el agujero por donde salen los nervios raquídeos y también los vasos sanguíneos, ¿vale? Es decir, los agujeros por los cuales la médula espinal se conecta con el exterior. En este recuadro hay un resumen de las características de las vértebras cervicales, lumbares y dorsales. Las vértebras cervicales tienen un cuerpo pequeño y un agujero grande, ¿vale? Un agujero ancho que coincide con el comienzo de la médula espinal. En las apófisis transversas, las vértebras cervicales tienen agujeros para las arterias vertebrales y la apófisis espinosa corta y bífida. Las vértebras dorsales, ¿vale? Vamos de cervicales, dorsales y lumbares. Las dorsales tienen un cuerpo de medias dimensiones, y una cosa muy importante de las vértebras dorsales es que se articulan con las costillas, y la articulación ocurre aquí, en esta zona, ¿vale? O sea, las costillas se articulan con las vértebras por las carillas articulares, que son estas zonas de aquí, y por las apófisis transversas. Bien, y luego las vértebras lumbares tienen un cuerpo vertebral muy grande. ¿Por qué? Porque tienen que sostener todo el peso del cuerpo y tienen un agujero vertebral pequeño, de forma triangular. Otra característica que se me ha olvidado decir. En las vértebras dorsales, la apófisis transversa, espinosa, esta, se orienta hacia abajo en vista lateral. ¿Veis? Las vértebras dorsales, la apófisis espinosa aquí, tiene esta orientación hacia abajo. Mientras que la vértebra lumbar, su apófisis espinosa, en cambio, es horizontal. ¿Bien? Vamos a pasar a la caja torácica, que como función tiene la de proteger al corazón, los pulmones y otras estructuras de la cavidad torácica, y también sirve para la inserción de músculos, tanto los músculos implicados en la respiración como los músculos implicados en la colocación de la columna vertebral en todo el movimiento, ¿vale?, del tronco. ¿Qué huesos constituyen la caja torácica? Las 12 vértebras dorsales, el esternón y las 24 costillas. El esternón se subdivide en 3 partes, una parte superior, que es el manubrio, un cuerpo, una parte que es la parte central, y un apéndice xifoides. Las costillas son 24 porque son 12 pares. Se articulan posteriormente con las 12 vértebras torácicas mediante, como hemos dicho, las apófisis transversas y las carillas articulares del cuerpo vertebral. Anteriormente, las
costillas se unen al esternón mediante el cartílago costal, ¿vale? El cartílago costal es una de las estructuras cartilaginosas más importantes del esqueleto adulto. Las costillas se clasifican en 7 pares de costillas verdaderas. ¿Por qué verdaderas? Porque cada una de ellas se une al esternón mediante su propio cartílago costal. Luego tenemos a 3 pares de costillas falsas que utilizan el cartílago de la sexta y séptima costilla para unirse al esternón, es decir, carecen de cartílago costal propio. Y luego tenemos 2 pares de costillas flotantes que no se unen al esternón, es decir, solo se articulan con las vértebras. Aquí he puesto el hueso hyoides, que no es parte de la caja torácica, pero es un hueso accesorio del esqueleto axial y es el único hueso que no está articulado con otro, ¿vale? En el cuerpo humano es el único hueso que no se une con otros huesos. Se localiza en el cuello entre la mandíbula, aquí está, y la laringe, y sirve como punto de inserción de los músculos que permiten el movimiento de la mandíbula y del cuello. Bien, he compartido con vosotros esta ficha para el estudio de la caja torácica, donde veis el esternón, las diferentes costillas, el cartílago y aquí cómo se articulan por la parte de atrás. Y también el hueso hyoide. Si no podéis imprimir esta ficha, no pasa nada porque tenéis la ficha del cuadernillo. Y ya está. Un besito, espero que estéis bien y